tal cual como lo habíamos anticipado. Y recién repasábamos un poquito nuestras efemérides, pero más en profundidad lo vamos a hacer con un experto, historiador, director de la estancia de Jesús María y Posta Nacional de Sinzacate, que hoy además tiene una muy buena noticia que ya nos los va a compartir. Él es el licenciado Carlos Ferreira, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer venir siempre. Ya no es el café que hace Cintia, pero no. Bueno. Pero es el negro 4370, sí, acá que lo está queremos riquísimo, mucho, no, súper rico, sí. Carlos, feliz día de la tradición. Gracias. Sé que igualmente la defendés mucho y que la querés mucho. Posá ahí, mientras tanto te sacan una foto. Nosotros vamos con la remera de Felipe Varela. Muy bien. Claro. Nosotros vamos a hablar hoy sobre el Día de la Tradición, de por qué, un poquito ya lo dijimos, que es por el natalicio de José Hernández, este autor. Así posá ahí, así te saca la foto Cintia, porque si no, no te va a dejar en paz. Y aparte para compartirlo en las redes, porque siempre es un privilegio y un gusto que vos nos estés acompañando. Bueno, ¿por dónde querés arrancar? Por saber, yo me gustaría saber quién fue José Hernández, en principio. Sí, un personaje extraordinario, el gordo José Hernández, como le decían. Muy estudiado por nosotros los historiadores, porque él fue, diríamos, en su momento cuando fue diputado, tuvo varias actuaciones públicas. Él ya venía de una familia muy comprometida en la causa federal, etcétera, rosistas, pero también antirrosistas en otra rama de la familia. Él era Pueyrredón por un lado también, o sea, era un tipo que pertenecía a la oligarquía bonaerense porteña en aquel entonces todavía, pero que sin embargo, al criarse en el campo y al tener lecturas muy amplias, hizo que fuera un tipo que, por ejemplo, tuvo una actuación destacadísima en el grupo de intelectuales de la Confederación Argentina en Paraná, con la capital en Paraná, cuando las 13 provincias estaban separadas del Estado de Buenos Aires. Él, junto con Hilario Escasubi, con Olegario Andrada, con una serie de intelectuales de ese entonces, diríamos también... ¿Olegario Andrada, el poeta? Claro. Olegario Víctor Andrada. Olegario Víctor Andrada. Unos poemas maravillosos. Impulsados un poco por Alberdi desde Europa, el gran ausente, pero el gran constructor de la nación a distancia. Ellos formaron un grupo de intelectuales que apoyaban a Urquiza y apoyaban a la Confederación Argentina, que en ese momento tenía la capital en Paraná, y que la verdad que escribieron unos textos políticos extraordinarios, a la vez que también hacían literatura, etcétera, ¿no? Y era muy interesante porque era un pensamiento muy autóctono, muy endógeno de los 13 ranchos, como le decían los porteños a las 13 provincias, ¿no? Y después también tuvo mucha participación política como diputado en la Cámara de Diputados de la Nación. También fue diputado por la provincia de Buenos Aires. Y es muy conocido por su defensa industrialista contra el libre mercado, o sea, contra los mileinistas de entonces, muy industrialista ya en ese entonces, o sea, un personaje sumamente interesante. Veo que sí, muy formado también, ¿no? Pero muy polémico también, porque sabemos que el Martín Fierro, la obra cumbre, al tener dos partes, era realmente una crítica muy fuerte. La primera, la segunda primera. No. ¿Pero por qué la segunda se reivindica? Porque de hecho nosotros el personaje las frases... está un poco más iluminado, vamos a decir, en la segunda. Está más domesticado. Sí, no viene tan revolucionario. Claro, fíjate que la mayoría de las frases que nosotros citamos del Martín Fierro, que son así como te diría adagios que los repetimos cotidianamente, son de la segunda parte, son del que llama al orden, el que llama a la paz, el que llama a ser bueno con la justicia, no meterse. Salvo el va cayendo gente el baile. Claro. Ese también quedó. Pero ese es de la primera. Por eso digo, claro, viste que todavía se usa. Claro, como frase, sí. Y la verdad que en cambio la primera es bien revolucionaria, es hecha al calor de sus luchas políticas en el Congreso, y podríamos decir que es paralelo al nacimiento de la primera tradición folclórica argentina, que fueron los payadores, ¿no? Exacto. Que desgraciadamente se ha ido perdiendo. Que era una tradición oral en aquel momento, viste, si uno... Debe ser argentino, bien decías, pero ya existían relatos de esta forma, qué sé yo, como otros poemas, en donde eran como tradiciones orales que iban pasando de boca en boca y terminaban siendo poemas, qué sé yo, como el Cantar del Mío Cid, por ejemplo. Sí, pero es distinto, pero porque en este caso el payador improvisaba sobre el momento, a diferencia de la transmisión de obras literarias de manera oral, como eran los
los trovadores, los minnesingers, en la Edad Media, en Europa, o incluso los propios cuentistas de las naciones quechuas o mapuches. El payador es muy, muy original y muy particular del Cono Sur, porque no es solo de Argentina. Y bueno, el Martín Fierro vino a estandarizar un poco también la payada, ¿no? Así que la influencia bien merecido tiene José Hernández que esta fecha se conmemore el Día de la Tradición. No obstante, sin dudas, tenemos que recordar que toda tradición es una selección, es decir, yo estoy viendo las publicaciones de un montón de amigos y dicen, bueno, cuidemos la tradición, ¿cuál? Bueno, pero yo quería preguntarte qué es la tradición. Ya te quería preguntar específicamente, porque por ahí a lo mejor uno dice las costumbres, la comida, la música, etcétera, y después me quedo con un discurso de una película que me gustó, esto de la cultura y demás, que hay que como protegerla, cuidarla, como si fuese raquítica y todo, y sin embargo es muy fuerte. No, pero además está en constante cambio. Por supuesto. Entonces, cuando uno dice qué es cuidar la tradición o qué es lo tradicional o por qué relacionamos siempre lo tradición con el folclore, que no son necesariamente sinónimos, yo te puedo decir hoy que la novena sinfonía de Beethoven, la parte que todos conocemos, es folclórica ya. Uh-huh. Porque pertenece al pueblo, pero no es tradicional. Y no es Argentina tampoco. Y no es Argentina tampoco. Entonces, primero y principal, no siempre tradición con folclore van de la mano, aunque en general sí. Y segundo, tenemos que recordar que la palabra tradición viene de traditio, que significa entregar, que también viene traición. También viene traición. Traición viene de lo mismo, porque traicionar es entregar. Tradebatur, dice la Biblia cuando lo entregan a Jesús, imputado. Y tradición viene traición y tradición tienen la misma raíz latina. Entonces, porque quiere decir entregar. Y cuando uno entrega o da algo, selecciona lo que da. Seguro. Entonces, la tradición, la tradición no es lo más antiguo, ni siquiera lo más original. O sea, yo hoy no veo arriba del escenario de Jesús María gauchos que vistan como se vestían en el siglo XVIII. No hay ninguno. La tradición del gaucho que vemos en el escenario de Jesús María es una traición al gaucho original. De hecho, se visten como patrón de estancia. O sea, vos ves al gaucho que está arriba del escenario, es patrón de estancia y es el gaucho de la década del 20. Si vos ves las fotos de 1800... que estaba mejor económicamente y todo. Claro, además el gaucho de la década del 20, patrón de estancia. Vos tenés que ver las fotos de 1860, cuando empezó la fotografía en el Río de la Plata, y es interesante ver cómo vestían los sectores populares, ¿no? Y no vestían así. Entonces... ¿Qué había, por ejemplo, de diferencia? ¿La alpargata, por ejemplo, existía o era una sandalia? No. La gente humilde se ponía lo que había. Sí, claro. Se ponía lo que conseguían. Tenés que ver esas fotos y son increíbles. No es que todos usaban la barba como la usan, pero está bien que lo hagan, sino que digo que cuando por ahí nos llenamos la boca diciendo que defendemos la tradición, tenemos que decir qué tradición. Uh-huh. El gaucho original, el gaucho del Martín Fierro, el gaucho súper derechizado de la década del 20 y del 30 o el gaucho revolucionario de los 60 y 70, porque son 4 gauchos distintos y muy distintos. Todos tienen los tópicos comunes de la literatura argentina. Todos tienen la pampa, el silencio, el indio, la cautiva, el malón. Todos tienen los mismos tópicos de la literatura argentina. ¿Qué hay de cierto, por ejemplo, Carlos, de pensar que el gaucho, así como lo describe, pues es una obra que yo he leído, obviamente, en la escuela y después un par de veces más, un poema maravilloso que fue, yo lo analicé con la profe de literatura y mide todo 8 sílabas, digo, sí. Es realmente una métrica perfecta de este poema. Hay que escribir algo así descomunal. ¿Qué hay de cierto con pensar que el gaucho era vago? No. Bueno, de hecho... U holgazán. No, de hecho el Martín Fierro plantea un tipo que está
todo el tiempo haciendo cosas, o está en el fortín, o está con los animales, o está... No, el concepto viene justamente de la gauchielitización que se da en la década del 20, cuando Leopoldo Lugones y otros intelectuales del principio del siglo XX toman el gaucho y lo domestican, ¿no? El gaucho deja de ser el que está en la frontera, el que vive de los recursos de la tierra, el que es el gaucho que era el puente entre los dos mundos, el mundo blanco y cristiano y el mundo indígena, era el gaucho, porque el gaucho vivía en la frontera y era el único que cuando tenía problema con la justicia, como cuenta el Martín Fierro, se iba a la toldería de los indios, y cuando se cansaba de los indios o ya creía que había pasado lo que había hecho, volvía a la zona ocupada por los españoles, por los criollos. El gaucho no era que bailaba, no era que decía esas rimas, o sea, nada de eso. Mira, hay un ejemplo bien lindo para ver. Era más ermitaño, por ejemplo. Era más ermitaño. Un buen ejemplo, yo se lo recomiendo a todos, es un momento que dura menos de un minuto en la película Belgrano. En la película Belgrano, cuando Belgrano llega a una casa en Tucumán, que van a conmemorar el triunfo de la batalla de Tucumán, llega y hay un gaucho afuera que está solo con otro que toca la guitarra con un tipo de ritmo medio malambo, pero que es más afro. Recuerda que el malambo es afro. Sí, por supuesto. Y el tipo está haciendo esos pasos que son más bien esos pasos como los de la avestruz africana, no lo del ñandú, o sea, bien afro. Y está borracho y está ahí bailando porque se ha salvado de morir en combate, y se topa de frente con Belgrano y le pide disculpa al general. Ese es el gaucho. O sea, ese era el gaucho. No está bailando con una chica. Con la chica bailan adentro la élite. Belgrano, que tenía sus amantes, baila adentro de esa casa con la gente, con las chicas. Afuera el gaucho estaba solo. Entonces... hay toda una construcción. Nosotros hoy todavía estamos, diríamos, reivindicando la gauchielitización que se da en la década del 20 a partir de Leopoldo Lugones y otros intelectuales, entre ellos Carlos Guido y Espano, bueno, un montón, que crean ese gaucho, diríamos, más afín a... Además crean un concepto como que en la época colonial y en la época de los gauchos se vivía en un mundo, en una Argentina totalmente paradisíaca, sin lucha de clases, sin conflictos, ¿cierto? Entonces el gaucho era el empleado de Rosas, ¿no? O sea, ¿cómo sería? La rosa, no sé cómo sería. Sí, te entiendo. Entonces, ahí es interesante porque además el gaucho es estrictamente de las zonas ganaderas y planicies. Es decir, cuando te dicen el gaucho de la Puna, y es que era un indio. Claro. No era un gaucho. Claro, era un originario, digamos. Era un originario, entonces... Exacto, una tribu. Además yo digo siempre indio porque Evo Morales, que creo que tiene autoridad para opinar sobre indios, dijo que ellos son indios, porque no hablan, porque hablan el castellano, porque visten al occidental, etcétera, y que el concepto indio... Sí, a veces uno te teme decir indios, porque... No, yo lo cito a Evo, así que sí, está bien. Que vayan y discutan, a ver si se animan a discutir a Evo, que es un grande. Entonces, fíjate vos que el gaucho, ¿a dónde se da el gaucho similar, una cultura similar, pastoril, del caballo? ¿A dónde se va? Se da en las llanuras del sur de Estados Unidos, se da en los llanos venezolanos, se da en los llanos del sur de Brasil y en los llanos del Río de la Plata. ¿Y cómo es que José Hernández, él generó este personaje, digamos? ¿Cómo crees que pudo haber digamos, explotado su creatividad para escribir esto? Bueno, no soy especialista en literatura. No, pero digo, ¿se habrá relacionado con un gaucho posta, digamos, habrá hecho un viaje sí, es a que esa justamente planicie? él acordate que tenía campos de los ¿Habrá conocido Él se crió en los campos de los Pueyrredón en el oeste de la provincia de Buenos Aires. O sea que él tenía conocimiento. Sí. Él estaba bien económicamente, José Hernández. Sí, muy bien siempre estuvo bien. El gordo
El gordo siempre venía tuvo ya de Villanueva, familia evidentemente. bien. Sí. Pero con una gran sensibilidad, emociona realmente. ¿Cuál es tu, fuera del Martín Yo soy Fierro? un gran admirador de José Hernández, no solo como escritor, sino también como político. Fue realmente un personaje Fuerte. Sí, yo siempre digo esos políticos que se paraban en una esquina y se ponían a hablar fuerte y juntaban 200 personas ahí que lo escuchaban. Era un líder. No, un líder. Y, por ejemplo, fuera del Martín Fierro como personaje principal, ¿cuál ha sido para vos tu favorito? Por ejemplo, en mi caso, el viejo Vizcacha posta es uno de mis favoritos, un personaje muy colorido, vamos a decir, y raro en la Biblia gaucha. Para vos, ¿cuál, por ejemplo? Mira, a mí me gusta la escena de donde ponen preso. No, donde ponen. Ves que siempre citas el segundo. Siempre citas el segundo. Hemos olvidado. No, yo no lo he olvidado. Pero hemos olvidado la parte revolucionaria, la parte contestataria, la parte antisistema del gaucho Martín Fierro. Que fíjate que el nombre no es Martín Fierro, se llama el gaucho Martín Fierro, sí, con la connotación negativa que en 1870 tenía la palabra gaucho. Que hacer una gauchada era hacer una trampa por atrás. Claro. ¿No? Que después, a partir de la década del 20, se lo pulió y se lo... Como un favor. Claro. O sea, ahora es hacer una gauchada, hacer un favor. Pero el gaucho, de hecho, fíjate, si vos lees bien tanto el primero y el segundo, que en eso no cambia en esto que te voy a decir, es en el individualismo. El gaucho es fundamentalmente un ser libre y muy, 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 muy individual. Muy individualista. No es una persona que esté pensando en el otro. Fíjate, si vos recordás los poemas, él habla de él, sí, habla de lo que le pasa a él, de lo que él tiene. Y bueno, ¿por qué? Porque el gaucho vivía solo. Claro. Porque el gaucho vivía solo, solamente se juntaba con personas en las pulperías, algunos días y pocas veces al año para despuntar el vicio, como le llamaban. Entonces es muy distinto. Por eso cuando vos te dicen, yo leí ahí los posteos de mis amigos, bueno, defendamos la tradición. Bueno, ¿cuál? Porque también tenemos otra, porque, a ver, defendamos la tradición, nuestras tradiciones son mucho más africanas que de otro lado. O sea, vos pensás que desde el malambo, el tango, la milonga, hasta las palabras, las palabras tango, milonga, son palabras africanas. Entonces, cuesta mucho cuando uno escucha relatores o a locutores decir, esta es la tradición, bueno, esa es la tradición construida en el siglo XX, sí, y es válida, y es real, y tiene bases de sustentación reales, por supuesto, pero es más complejo, es más profundo, es más rico, es increíble, y ahí sí, ya que sí voy a hacer una crítica que me da mucha pena, es increíble cómo se ha pauperizado la cultura gaucha en el siglo XXI desde final del siglo XX. O sea, hoy gaucho es solo eso, es solo lo que se ve arriba del escenario de Jesús María. Y a ver, ¿vos te acordás la cantidad de ritmos y géneros folclóricos que había a principios del siglo XX? Solo Gardel grabó más de 20 géneros gauchescos. Cifra, estilo, milonga, milonga campera, milonga surera, tango. Bueno, lo que pasa es que por ahí... Entonces, esa pauperización es parte de la estandarización, sí, a la que se nos ha llevado para hacernos creer que gaucho es solamente eso, ¿no? Y que no está mal, porque usamos la boina vasca, y obviamente hubo una inmigración vasca en Argentina enorme. La bombacha de gaucho es hindú, no nos olvidemos que es hindú, de fabricación inglesa, las que llegaron a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. La camisa es española, o sea, y está bueno que así sea, pero lo tenemos que saber, porque si no, lo único que logramos es... Hoy, por ejemplo, me gustó mucho, en Sinzacate, en la escuela Pringles, me gustó mucho ver chicos que llegaban vestidos de manera tradicional, ataviados de manera tradicional, pero con vestimenta tradicional boliviana. Me pareció genial. Me pareció genial. Bien colorida. Bien colorida y... Bien alegre. Claro, bien... ¿Hay en algún lugar, nosotros, está bien, estamos siempre con esto que decís,
da para pensar y reflexionar entonces que nosotros lo que decimos tradición, cultura, nuestro, argentinidad y todo antes de o después del siglo XX que decís, entonces tiene mucho que ver con otros países e influencias del cual criticamos y tenemos miedo que vengan y que nos asalten, que nos roben, que nos saquen, cuando en realidad dependemos de ellos todavía, evidentemente, de todo esto. Pero digo, ¿hay otro país de América, al menos de América Latina, que pueda jactarse de decir que tiene una tradición propia o también tiene partes? Todo. Esto también es propio. A ver, yo quiero dejar bien claro que es perfectamente válido y es perfectamente... es parte de la evolución cultural. Lo único que yo critico es la pauperización, ¿no? La pauperización que te reducen el folclore a la chacarera, al tipo vestido de patrón de estancia, con barba, que además el gaucho cuando iba al pueblo se afeitaba. Claro. O sea, pero no, lo pauperizamos, lo reducimos a solamente 2 o 3 ítems, y si uno se pone algo distinto, hace algo distinto, piensa algo distinto, ¿por qué? Porque eso quedó de esa tradición de la década del 20 y es una construcción que ¿Cambiará, Carlos? No, y sí, va cambiando, o sea, que las mujeres bailen malambo, a mí me parece maravilloso, maravilloso. Que sepamos hoy, no hay ningún folclorista que hoy te vaya a negar la influencia afro en el folclore, eso pero hace 20 años atrás no. Claro. ¿Cierto? O sea, eso. Entonces creo que lo único que habría que hacer es seguir enriqueciéndolo el folclore, y en esto tienen que ver mucho ustedes, los medios de comunicación, porque si seguimos reproduciendo lo mismo, poniendo las mismas canciones, poniendo los mismos géneros, por eso te decía, lo único que hacemos es matar. Te decía que no me hago cargo 100% de eso, porque bueno, nosotros tratamos de difundir otra cosa siempre, más allá de que uno cae justamente o porque a lo mejor difundir, dijeran de una radio muy reconocida, decían el folclore no vende, entonces bueno, no venderá tal vez a concepción de ellos, pero poner estos estilos que vos decías, estos géneros, es también rescatar las joyas. Lo que pasa es que uno tiene que ir justamente un viaje hacia el ayer, traer esa joya, difundirla hoy, pero no hay un artista hoy que haga una versión sí los hay a más montones. Moderna. No, desgraciadamente no se acercan a nuestros medios, a que nosotros tengamos ese material. Bueno, eso ya es problema de los artistas. Por lo menos no general. Porque todos caen un poco en esto que vos decías, ¿no? En lo que sea más vendible tal vez para los festivales. Claro. Eso, bueno, es para discutirlo horas y horas. Pero no me terminaste de decir cuál es tu personaje. Era una escena de la cárcel. Sí, me gusta cuando al gringo al que él dice que es blanco y rubio, lo ponen, lo apuntalan en, ¿cómo le decían? No le decían apuntalar, ¿cómo le llamaban? No. Lo que le hacían los generales a nuestros héroes de Malvinas en las islas, lo estaqueaban. Al que estaquean, que un gringo que le estaquea. Que se usa el término hoy estaquear, también estaquear. Mucho. Así que ese personaje me parece interesante porque es como un extranjero puesto en el medio de la pampa, lo cual era bastante común y llama mucho la atención que había, por ejemplo, por eso digo, el tipo conocía mucho, un jefe del fuerte de Tandil en 1860 y pico era un francés, ¿no? Y estaba ahí en el medio de la nada, porque hoy Tandil, Tandil es hermoso, pero en ese entonces había que estar en Tandil. Y era un francés, ¿no? Entonces yo digo, José Hernández te buscaba personajes así, o sea, no solo lo común, sino también lo raro, ¿no? Y ese personaje me parece que él, si lo podría haber desarrollado... Que realmente existía. Sí, que realmente existía, sí, claro. Sí. Y te iba a decir dos cosas. La primera es que Leopoldo Lugones, como vos mencionaste, que un poco lo domesticó, decías. Sin embargo, hubo declaraciones... No fue el único, Guiraldes es el más domesticador del gaucho, es Guiraldes. Sí. Pero dice que ellos lo catalogaron como la Biblia gaucha, digamos, como que lo reconoció que era una obra icónica, digamos. No, sí, por supuesto, claro. A raíz de eso, bueno, mucha gente no... La literatura gauchesca no lo ha leído, comienza... Hay unos diarios de 1806, 1807, 1808, que ya empiezan, hay uno muy gracioso que se llama el Semanario Gauchi Político, y es de 1824, 1825. Claro, bastante antes. 50 años antes, 50 años antes
del Martín Fierro. Así que es muy interesante cuando uno lee esa literatura gaucha, porque hay tópicos que se repiten siempre, ¿no? Hay tópicos que se repiten siempre, pero también va evolucionando el gaucho como personaje tanto literario como también como personaje histórico, ¿no? Por supuesto. Y te quería preguntar qué opinión te merece el cambio del final que hizo Borges. No lo leí. No lo leí. No, mira, Borges me gusta mucho, he leído muchas cosas de Borges, no eso. Y es una osadía hacerlo también, ¿no? Bueno, él podía, en el arte, igual. Sí, él podía, ¿no? Él podía. Pero Borges a mí me encanta y justamente eso no lo leí. Tengo una gran deuda con mucha literatura que me gusta y que no pude profundizarla como quería porque soy historiador, entonces estoy leyendo historia más que literatura. Obviamente que termina siendo una ficción lo que hace Borges, pero bueno, él cambió el final y dije, bueno, acá la historia hubiese sido distinta. Pero se usa mucho en el arte. Ahora, por ejemplo, ha habido un interesante cambio, por ejemplo, en el final de la ópera Carmen, donde él la mata a ella en la ópera original, y en esta ella lo mata a él, ¿no? Por machirulo. Por machirulo. ¿Cómo cambian las cosas? Dios mío. Con la misma música de George Bizet, pero entonces digo, sí, eso en el arte se usa mucho. ¿Por qué crees que escribió esta primera parte de esta manera? ¿Y por qué crees que pudo haber pasado en el medio para después de un par de años, no muchos, escribiera la vuelta? 7 años. Bueno, pero es bastante poco, digamos, para entre analizar, pensar y escribir una tremenda obra y de esta manera, como un poema. Me imagino que habría habido un trabajo muy fuerte. A mí me parece que también cambiaron sus circunstancias de vida, cambiaron a dónde las críticas que le hicieron. Eso. Hay que ver si los movimientos sociales que hubo en la década de 1870, la crisis de 1873 y de 1879, justo de cuando él lo publica y que hace que muchos trabajadores del puerto, etcétera, vayan a la calle, los primeros semanarios y diarios anarquistas que aparecen ya en 1870, no lo llevan a él a pensar en un gaucho más domesticado. Me da la sensación por allí, porque él, más allá de ser un tipo jugado, pertenecía a la élite, ¿no? de provincia de Buenos Aires, muy jugado, porque él se la jugó por Urquiza, después se peleó con Urquiza, él se peleaba con todos, lo mismo, o sea, era él se peleaba con todos. Sí, veo que era, me gustan esos caracteres, te diré, con mucho ímpetu. Y después sacó otras obras, José, ¿por qué no fueron exitosas a tu criterio? A vos sabés que pasa eso con muchos autores que tienen una obra muy exitosa, pero eso es casi como una ley de la historia, ¿no? O sea, si vos sacás una obra muy, muy exitosa al principio y es de tus primeras obras, te opaca cualquier cosa que quieras escribir. En cambio, si vas teniendo, fíjate vos que de Borges, que he leído mucho de él, nunca tuvo una obra así que uno diga el Aleph, no tiene una obra que opaque el resto de su obra, ¿no? Es cierto, es ¿no? así, fíjate que con Borges, por eso toda su obra es reconocida. En cambio José Hernández hizo, pero eso le pasó a compositores, le pasó a escritores, le pasó a cantantes. El hermano también escribía, ¿no? Sí, porque los Hernández, pero es que eran todos, tenía 14 hermanos, no sé cuántos hermanos tenía. Muy interesante lo del hermano también, ¿eh? Sí, que también fue político, sí. ¿Se llamaba Horacio? No es, me parece que era... Estoy confundida con el otro hermano, pero de Machado, nada que ver, que era Manuel. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí, también fue político, un tipo muy interesante. Sí. Pero bueno, con respecto entonces a lo que te decía yo sí te quiero consultar, disculpa, te quiero consultar esto. Si la gente hoy por hoy le cuesta tanto leer, no digo general, o sea, sin ánimos de generalizar a nadie, pero ponerle la nueva generación, los pibes en la escuela, antes nos daban el libraco, digamos, lo teníamos que leer íntegro, hacer un resumen, rendirlo entero, ¿no? Porque así me pasó a mí en el secundario, y después, bueno, uno lo vuelve a leer porque es interesante, pero hoy por hoy que a lo mejor costaría poder exigir que se lea esta obra, ¿qué sería lo más fácil, digamos, como para poder entender? Porque, ojo, está lindo todo lo que contamos, pero no es fácil comprenderlo a la Biblia gaucha. Es difícil. A mí me pasó que tuve que
charlarlo con otros compañeros, hacer resúmenes, qué quiso decir acá, tiene simbolismos también, o sea, no es tan simple y aparte tiene un vocabulario o tiene un lenguaje bastante complejo porque usa y no sé los si hablaba, sociolectos. si hablaba realmente así el gaucho, es al ñudo que lo fajen, por ejemplo. Bueno, o sea, por lo menos él estableció esa tradición. O sea, lo que tiene Hernández es que si no lo escuchó, por lo menos así lo dejó establecido como tradición. Está bien. Usa muchos arcaísmos y usa muchos sociolectos que en general los estudiosos creen que eran los que él escuchaba en las pulperías en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Quiero creer eso. Es lo que todos creemos. De cualquier manera también había un lumpen proletariado, un gauchaje muy marginal, muy orillero en la Buenos Aires que él vivía, que eran antiguos esclavos, antiguos sirvientes de las casas, etcétera, que vivían bien en el Bajo, como se dice, como decía Olmedo, vos saliste del Bajo. Bueno, y justamente eso de salir del Bajo era porque eran de las orillas del Río de la Plata, y esa gente, quizás ese lenguaje esté más influido por esa gente que lo que él se recordaba de niño, porque él después obviamente él vivió ahí en el campo de niño. Pero digo, yo pienso en los jóvenes, leen eso, deberían googlear qué quiso decir acá, etcétera, o preguntarle a alguien. Es un trabajo de mucha dedicación. Pero fíjate que además vos que tenés que aprender o googlear los términos, los sociolectos bien arcaicos y primitivos que usted también tenés que googlear términos elevadísimos del castellano como vihuela, exacto, como barrigón, que no es una palabra, un gaucho no usa la palabra barrigón, claramente es un aporte bien del castellano más limpio y puro. Entonces es muy rico y como recomendación uno diría a mí me parece que hay mucho que se puede trabajar en la familia y mucho que se puede trabajar en la escuela. Creo que es una obra que merece que todos los argentinos. A ver, hoy por hoy sigue siendo de lectura obligatoria en tercer o cuarto curso de la primaria en Cuba, el Martín Fierro. Entonces, a mí me da vergüenza con mis amigos cubanos que te citan. Nosotros no lo vimos nunca en la primaria, yo por lo menos no, lo vi en el secundario. Párrafos enteros. Fidel Castro era fanático del Martín Fierro. Y te citan párrafos enteros del Martín Fierro y que yo no lo sé. Y entonces, sí, claro que lo tenemos que revalorizar como una literatura fundante, no sé si fundante, pero por lo menos bien transformadora de la épica gaucha, de lo que se venía escribiendo hasta ese entonces, porque después del Martín Fierro, también la épica gauchesca tuvo que adaptarse al éxito de lo que había sido el Martín Fierro. Por supuesto, ¿no? Claro. Muy difícil. Y de hecho cuando uno lee términos similares, dice, ay, ¿qué pareció el Martín Fierro? Es como que existe como punto de partida. Él falleció un 21 de octubre de 1886. A cargo de a raíz de una afección cardíaca. Él tenía más colesterol que yo. Sí. por eso le decían el gordo. Claro. Pero ¿crees que después de eso él pudo vivir bien? ¿Él estuvo bien en su vida? Mira, sé que había tenido una relación bastante conflictiva con su esposa, así que bueno, estos cráneos, eso estos tipos... ha pasado en las mejores familias, chicos. Claro. No sé, pero sí te digo que es un personaje de lo más querible. Y son de esos personajes que uno los termina queriendo por ser irreverentes, ¿no? Irreverentes, porque él podía seguirlo Urquiza, pero cuando Urquiza hacía cosas que a él no le gustaban, se peleaba con Urquiza y así con otro. Bueno, él apoyó a López Jordán, claro, o sea, apoyó a López Jordán, no sé, un personaje que políticamente... él estaba con Rosas, después pidió que lo mataran a Rosas, estaba con Urquiza, después apoyó a López Jordán cuando López Jordán se levantó contra Urquiza. O sea, era un personaje complejo como todos nuestros. Nadie resiste un archivo, yo tampoco resisto ningún archivo, creo que nadie. Pero bueno, dejó realmente una marca en nuestra cultura que por eso te digo, más que en nuestra tradición, es en nuestra cultura. Lo que él deja es una marca muy profunda en nuestra cultura, con lo cual se hace muy difícil hacer literatura gaucha después del Martín Fierro, ¿no? Sí. Bueno, al menos inspirada en, ni hablar de superarla, me parece que sería tonto hacerlo. ¿Qué crees que pensaría, ya como para ir cerrando y liberarte, sé que tenés mucho que hacer, Carlos, qué crees que pensaría hoy José Hernández si estuviese con nosotros? ¿Qué pensaría de todo? Mira, risa, no sé, dice todo. Peleador como era, creo que estaría muy enojado con algunas cosas.
Políticas, me imagino. Políticas, sí, porque era un personaje muy político. No podría decirte qué pensaría hoy, pero sí te digo de que en lo que sí me parece que él mantiene, así como que si uno lee tanto su literatura como muchas de sus cartas, yo he tenido la suerte de acceder a muchas de sus cartas que están publicadas, las consigue fácilmente. Cartas a Mitre, cartas a Alem cuando Alem era joven, cartas a un montón de políticos de aquel entonces. Él se le nota cierta tendencia a proteger al humilde, al pobre, al desplazado. Eso como que se le nota en general en sus cartas. Es como misericordioso, complacido. Sí, o por lo menos pasivo, es así solidario, crítico a que los pobres sigan viviendo como estaban viviendo en esa época, etcétera. Eso sí yo te puedo decir de haber leído 6, 7, 8 cartas, tampoco leí tantas de él. No es mi especialidad esa época de la historia argentina, pero sí me da esa sensación, ¿no? Me da esa sensación. Además, otra sensación que yo creo que es distinta a lo que él se peleaba con los políticos locales, es evidentemente una férrea defensa de la soberanía argentina. En eso se le nota mucho también, así que ahí sí hay, por lo menos a lo largo de buena parte de su vida, se nota mucho una férrea defensa de la soberanía argentina. Pero bueno, un personaje muy, muy querible y me alegro que el Día de la Tradición se lo celebre por él, y bueno, pero siempre tenemos que saber que la tradición es una construcción y que también es una imposición porque te dicen qué es lo que es tradicional, ¿no? Claro. Y desgraciadamente se tiende a pensar a la tradición desde el punto de vista moral, y hay que pensarlo desde el punto de vista ético y desde el punto de vista poético, estético, más que moral, porque la moral es una imposición que viene de arriba para abajo y no se discute. Y en cambio la ética es una construcción diaria y cotidiana de las relaciones lo más igualitarias posible entre las personas. Entonces creo más libre. Claro, por supuesto, porque en la élite uno elige, o sea, por ejemplo, yo no robo no porque me diga alguien de que está mal robar, yo no robo porque creo que está mal. Claro, sí. ¿Cierto? Entonces decido por mi propio libre albedrío, ahí de mi decisión. Claro. Bueno, pero... Así que bueno, interesante discutirlo, por lo menos poner en la mesa y que el oyente reflexione que es tan nuestro un baile mexicano como el tango o como una chacarera o como una danza brasilera o africana, porque en realidad nadie puede decirte qué es lo tradicional. Nadie debe imponerte y decirte qué es lo tradicional. Qué maravilla. Nos vamos a ir con eso que venís como en tu discurso desde el inicio, ¿no? Me parece bárbaro que lo pensemos de esa forma. Siempre se me cruzan un montón de personajes que son tan fundamentalistas que digo, si escucharan esto, seguramente te lo discutirían, claro, porque mueren en su ley, pero digo, qué importante. No, pero está bueno que lo discutan. Está bueno tener otro punto de vista, ¿no? Porque a veces pasa que estás muy cerrado, ¿viste? Muy cuadrado y no evoluciona nada si pensamos así. O sea, lo popular no es necesariamente tradicional y lo tradicional no es necesariamente folclórico. Claro. Son tres mucho menos estático. Son tres categorías distintas. Leyendo el Martín Fierro, ¿crees que lo que nos encontramos ahí tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy? A mí me parece que hay partes de la sociedad que se han visto, como el Martín Fierro, desplazadas por la situación social, por el sistema económico predominante, que esos sectores creo que tienen derecho a quejarse como se queja el Martín Fierro en su primera parte, porque sí, al igual que el Martín Fierro en su primera parte, han sido desplazados y la sociedad dominante no los quiere en esta sociedad, y eso es terrible porque somos todos parte de lo mismo, todos colaboramos y contribuimos para el país, entonces es terrible que algunos se sientan desplazados o que se los desplace directamente, así que ahí veo cierta coincidencia. Hay que leerlo entonces y ver qué sentimos cada uno. Carlos, muchas gracias. ¿Querés contar lo de la inauguración? Sí, cortito. A partir de hoy ya queda habilitada, no es inauguración, es habilitación, la nueva recepción del museo. El Museo de la Estancia Jesuítica Jesús María pasó 77 años sin tener un espacio de acogida, o sea, un
un área de bienvenida, un lugar a donde uno se meta, tenga la información básica de la estancia, le tomen los datos y le indiquen cómo seguir. Eso no estaba un lugar preparado para eso, así que súper recomendable. Todos los que vayan van a notar cartelería nueva y carteles que lo llevan hacia la nueva recepción. La recepción tiene iconos accesibles, iconos pensados en la accesibilidad de personas con cualquier tipo de discapacidad. Tiene videos en lenguaje de señas, tiene videos subtitulados. Bueno, la recepción ha quedado muy bonita. Y la nueva biblioteca que... como la tecnología actual a ver, nosotros tenemos una biblioteca que es de consulta para especialistas porque tiene libros muy importantes, pero hoy los especialistas nos mandan un mail y nos dicen: necesito que me escaneen el capítulo 1 del libro tal y tal de 1800 y pico. Entonces no es que va gente a buscar libros, van especialistas, te lo piden por mail y uno tiene el servicio como museo público que lo tiene que hacer a eso. Nuestra bibliotecaria está para eso. Entonces la biblioteca, que le hemos hecho una reforma preciosa, le hemos puesto mucha tecnología y también le hemos transformado en un aula, porque teníamos el problema en el museo que tenemos la bodega, que es hermosa, pero si vos querías juntar 20, 25 personas en la bodega, no hay manera. Claro, quedan perdidos en esa bodega gigante. Entonces la biblioteca se ha transformado en biblioteca y una pequeña aula, diríamos, pero con tecnología, con cañón proyector multimedia. Así que re lindo, una hermosa obra del Ministerio de Cultura de la Nación, que la empezamos en mayo y la terminamos ahora porque es muy lento por ser un patrimonio de la humanidad. Viste, cuando sacas un cable tenés que pedir permiso, tenés que mandar la foto, y había muchos cables, desde la década del 70 en adelante, y había muchos cables atrás de las piedras. Cables pelados. Sí. Carlos, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Lo mejor para vos y gracias por estas palabras. Sos maravilloso. Las puertas abiertas siempre. Como siempre, muchas gracias. Te espero pronto, amigo. Gracias. Muchas gracias. Carlos Ferreira con nosotros. Nosotros seguimos en Tu Mañana hasta las 12:30. En un ratito ya recibimos a los Patri Boy, que veo que han llegado ya a los estudios de nuestra radio y ustedes siguen participando por los premios que tenemos hoy: almuerzo para 2 personas en Rancho Grande y entradas para el Sunset Birrero este sábado en el complejo Zona Sur. A participar, nosotros seguimos disfrutando de nuestra música folclórica argentina. Estás en Tu Mañana con Maricel Cortés y un gran equipo. Estás en Tu Mañana con Maricel Cortés y un gran equipo.